El Paleolítico es el periodo más antiguo de la prehistoria y abarca desde hace aproximadamente 1 millón de años hasta el 10.000 a.C. Durante esta etapa, la península ibérica fue testigo de una serie de cambios climáticos significativos, incluyendo glaciaciones e interglaciaciones que moldearon los paleoecosistemas y el hábitat de las primeras especies del género Homo. Las cuevas, generadas por procesos kársticos, ofrecieron refugio a estos grupos humanos, protegiéndolos del frío y de los peligros externos. Las excavaciones arqueológicas son nuestras principales fuentes de información sobre esta época, ya que no existen fuentes escritas. Yacimientos como Atapuerca en Burgos, la cueva de El Sidrón en Asturias y el yacimiento de Venta Micena en Granada han proporcionado restos paleontológicos clave. Además, lugares como el cazadero de Torralba Ambrona en Soria y el Aculadero en Cádiz nos han dado importantes restos de talla lítica y huesos de animales, que eran fundamentales para la economía basada en la caza. En esta época, la sociedad era nómada y estaba organizada en pequeños grupos sin diferencias sociales. Vivían de una economía depredadora basada en la caza, la recolección, el marisqueo y el carroñeo. Técnicamente utilizaban herramientas de piedra y hueso y ya dominaban el fuego, lo que les permitía cocinar alimentos y protegerse del frío. En el Paleolítico Superior encontramos las primeras manifestaciones artísticas que se asocian estrechamente con las creencias y la espiritualidad de estos grupos. Las pinturas rupestres, grabados y arte mobiliar, realizados en lugares internos y poco accesibles de las cuevas, sugieren que estos espacios podrían haber funcionado como santuarios. Ejemplos destacados de arte rupestre se encuentran en las cuevas de Altamira y El Castillo en Cantabria, entre otros. El Neolítico, iniciado alrededor del 5500 a.C., marcó una auténtica revolución en la vida humana. Se caracteriza por el paso a una economía productora basada en la agricultura y la ganadería. Este cambio llevó a la sedentarización y a la jerarquización social. Las comunidades neolíticas comenzaron a establecerse en aldeas permanentes, como lo indican los restos encontrados en yacimientos como Nerja, en Málaga. La economía se volvió más productiva, con la práctica de la agricultura y la ganadería, y se han rescatado semillas que demuestran la actividad recolectora y agrícola. La cerámica, como cuencos, vasos y jarras, se convirtió en una tecnología clave para el almacenamiento de alimentos excedentes. Además, se desarrollaron nuevas herramientas agrícolas que facilitaron el cultivo de la tierra y la domesticación de animales. En cuanto a las manifestaciones artísticas, el Neolítico se caracteriza por un cambio significativo. Las pinturas rupestres se volvieron más esquemáticas y monocromáticas, centradas en la figura humana y en escenas de la vida cotidiana. Estas pinturas, que se encuentran principalmente en abrigos de la zona del Levante, como Alpera y Valtorta, y en la meseta norte, como las Batuecas en Salamanca, reflejan la nueva organización social y las actividades económicas de la época. En el primer milenio a.C., la península ibérica estaba habitada por diversos pueblos prerromanos de origen desconocido. Entre ellos destacaban los tartesos, los celtas y los íberos, cada uno con su propio sistema económico y social, además de un fuerte legado cultural. Además, la península fue el destino de varios pueblos colonizadores provenientes del Mediterráneo, como los fenicios, griegos y cartagineses, atraídos por sus riquezas minerales y el comercio. Los tartesos, que florecieron entre los siglos IX y V a.C., habitaron el sudoeste de la península, desde Huelva hasta Cartagena. Este reino se caracterizaba por su estructura monárquica jerarquizada y su riqueza en metales, como oro, plata, estaño y cobre. La economía de Tartesos se basaba en la minería, la agricultura avanzada y el comercio, especialmente con los fenicios. El tesoro de El Carambolo es uno de los legados más valiosos de la orfebrería tartésica.
Aunque se trataba de una civilización avanzada, durante mucho tiempo Tartessos fue considerado un reino legendario hasta que las fuentes arqueológicas confirmaron su existencia. Los íberos que habitaban la costa mediterránea fueron el primer pueblo autóctono de la península ibérica. Su sociedad estaba jerarquizada en tribus, como los turdetanos y los edetanos. La economía íbera se basaba en la agricultura, la ganadería y el comercio. Además, fueron pioneros en el desarrollo de la moneda y la escritura en la península. Entre sus legados artísticos más notables encontramos la Dama de Elche, una escultura funeraria que refleja el alto nivel cultural de los íberos. Los celtas, por su parte, se distribuyeron por la zona norte y centro de la península. Vivían en castros, poblados fortificados que solían estar en zonas elevadas para facilitar su defensa. Los celtas eran una sociedad militarizada formada por tribus que compartían características comunes y su economía se basaba principalmente en la ganadería, la pesca, el marisqueo y el trabajo del hierro. Entre su legado destacan los toros de Guisando, monumentos de piedra que muestran la habilidad de los celtas en la escultura. A partir del primer milenio antes de Cristo, llegaron a la península ibérica varios pueblos colonizadores del Mediterráneo, atraídos por sus riquezas minerales. Estos pueblos fueron los fenicios, griegos y más tarde los cartagineses. Su presencia en la península dejó una huella significativa en las culturas indígenas, trayendo consigo avances tecnológicos, comerciales y culturales. Originarios de las costas del actual Líbano, los fenicios fueron uno de los primeros pueblos en llegar a la península ibérica. Desde el siglo X al VII a.C. establecieron colonias en la costa sur y este como Gadir, Cádiz, Malaca, Málaga y Sexi, Almuñécar. Los fenicios eran expertos comerciantes y navegaron por todo el Mediterráneo en busca de metales, especialmente oro, plata y estaño. También introdujeron en la península el uso del hierro, el torno alfarero y la escritura alfabética, influyendo significativamente en los pueblos locales. Los griegos llegaron a la península ibérica a partir del siglo VII a.C., estableciéndose principalmente en la zona norte de la costa mediterránea. Fundaron colonias como Emporion, Ampurias y Rosas. A diferencia de los fenicios, los griegos no solo se centraron en el comercio, sino también en la difusión de su cultura. Introdujeron el cultivo de la vid y el olivo, además de generalizar el uso de la moneda. Las famosas cerámicas griegas se convirtieron en un producto muy demandado en la península. Sin embargo, su influencia comenzó a disminuir con la llegada de los cartagineses y, más tarde, de los romanos. Los cartagineses, descendientes de los fenicios establecidos en Cartago, llegaron a la península en busca de recursos y territorios. No se limitaron solo al comercio, sino que llevaron a cabo una colonización más militarizada y expansiva. En el siglo III a.C., bajo el mando de Amílcar Barca, los cartagineses desembarcaron en Cádiz y comenzaron a expandirse por el sur y sureste de la península. En el año 227 a.C., Asdrúbal, el yerno de Amílcar, fundó Cartago Nova, Cartagena, que se convirtió en un importante centro militar y comercial. Los cartagineses heredaron los enclaves fenicios, pero con una estrategia imperialista más agresiva, lo que finalmente los enfrentó a Roma en las guerras púnicas. La llegada de los romanos a la península ibérica transformó radicalmente su historia y sociedad. A través de un proceso que abarcó más de 2 siglos, Roma consolidó su poder, expandió su cultura y dejó un legado en lo que hoy conocemos como Hispania. El proceso de conquista de Hispania se inició en el contexto de las guerras púnicas entre Roma y Cartago.
Durante la Segunda Guerra Púnica, 218 a 201 a.C., los romanos desembarcaron en Ampurias en respuesta al ataque de Aníbal contra Sagunto, ciudad aliada de Roma. Esto marcó el comienzo de la ocupación del litoral mediterráneo. Ocupación del litoral mediterráneo, 218 a 170 a.C. En esta primera fase, los romanos ocuparon rápidamente el litoral mediterráneo y los valles del Ebro y el Guadalquivir, enfrentándose a poca resistencia. Los pueblos de estas zonas ya tenían contacto con los colonizadores griegos y fenicios, lo que facilitó la adopción de las formas de vida romanas. Conquista de la Meseta, 170 a 29 a.C. La expansión romana hacia el interior fue más difícil. Los romanos encontraron resistencia en los pueblos de la Meseta, como los celtíberos y los lusitanos. Viriato, un caudillo lusitano, lideró una exitosa campaña de guerrillas contra Roma hasta su asesinato. Por otro lado, la caída de Numancia en el año 133 a.C. marcó la resistencia final de los celtíberos. Esta fase también estuvo marcada por las guerras civiles romanas, como el enfrentamiento entre Pompeyo y Julio César. Pacificación de la Franja Cantábrica, 29-19 a.C. En la última fase, el emperador Augusto sometió a las tribus cántabras y astures en el norte de la península. Estas guerras cántabras fueron especialmente violentas y gran parte de la población fue esclavizada. Las ciudades de León y Astorga se fundaron como bases militares para mantener el control de la región. La romanización fue el proceso mediante el cual los habitantes de Hispania adoptaron las costumbres, leyes y cultura romana. Este proceso fue desigual y varió según la región, siendo más fuerte en el sur y el este de la península. Roma fomentó la vida urbana, transformando o fundando nuevas ciudades. Estas ciudades eran el centro de la administración y el comercio. Además, la construcción de una extensa red de calzadas facilitó el movimiento de tropas, productos y personas. La Vía Augusta, por ejemplo, conectaba las principales ciudades a lo largo del litoral mediterráneo. El papel del ejército. El ejército romano fue un motor clave de la romanización. Los soldados traían consigo las costumbres y la lengua latina, y muchos hispanos se unieron como tropas auxiliares. Tras cumplir su servicio, muchos soldados se asentaban en la península, ayudando a expandir la influencia romana. La ciudadanía romana era un privilegio codiciado. A través de la concesión de este estatus, Roma incentivaba la lealtad y cooperación de las élites locales. Aunque al principio solo se otorgaba a unos pocos, en el siglo III después de Cristo, el emperador Caracalla extendió la ciudadanía a todos los habitantes del imperio, incluidas las provincias hispanas. La economía de la Hispania romana era de carácter colonial, es decir, Roma extraía materias primas y recursos de la península, y los productos manufacturados volvían a Hispania a precios más altos. La península se convirtió en una de las principales proveedoras de trigo, vino y aceite para Roma. Los sistemas de regadío y las herramientas agrícolas mejoraron bajo el dominio romano, lo que aumentó la producción. Hispania era famosa por su riqueza mineral. Los romanos explotaron minas de oro, plata, cobre y plomo, especialmente en zonas como Asturias y Río Tinto. Estos minerales eran esenciales para la economía romana, siendo utilizados en la acuñación de moneda y la construcción. Sociedad. La sociedad romana en Hispania se dividía en hombres libres y no libres. Los honestiores, es decir, la clase dirigente, incluía a senadores, caballeros y ricos terratenientes. En el extremo opuesto estaban los esclavos, que constituían el motor de la economía, especialmente en la agricultura y la minería.
A partir del siglo III después de Cristo, Roma entró en una profunda crisis que afectó gravemente a Hispania. El declive económico, causado por la falta de nuevas conquistas y el encarecimiento de los esclavos, se combinó con una serie de guerras civiles que debilitaron el control de Roma. En el año 406 después de Cristo, tribus germánicas como los suevos, vándalos y alanos cruzaron el río Rin e invadieron Hispania. Los visigodos, aliados de Roma, fueron enviados a la península para frenar las invasiones, pero tras la caída del Imperio Romano de Occidente en 476 después de Cristo, comenzaron a actuar de manera independiente, estableciendo su propio reino en Hispania. Entre los siglos VI y VIII, la península ibérica estuvo dominada por los visigodos, un pueblo de origen germánico que se asentó en la región tras la caída del Imperio Romano de Occidente. Los visigodos, presionados por los hunos en el siglo IV, entraron en el Imperio Romano alternando entre saqueos y servicios como mercenarios. Tras la invasión de suevos, vándalos y alanos en Hispania, en el año 409, Roma pactó con los visigodos para expulsar a estos invasores. A cambio, se les cedieron tierras en la Galia, donde fundaron el reino de Tolosa. Sin embargo, en el año 507, los visigodos fueron derrotados por los francos en la batalla de Bulle, lo que les obligó a cruzar los Pirineos y establecerse en la península ibérica. Toledo se convirtió en la capital de su nuevo reino. Leovigildo, uno de los reyes más importantes, consolidó el poder visigodo al derrotar a los suevos en Galicia. Su gobierno estaba respaldado por la Aula Regia, un consejo asesor compuesto por nobles y clérigos. Durante su reinado se permitió la integración entre visigodos e hispanoromanos, derogando la prohibición de matrimonios mixtos. En el año 589, el rey Recaredo I se convirtió al catolicismo, unificando religiosamente el reino y fortaleciendo la alianza con la Iglesia católica. Posteriormente, el rey Recesvinto promulgó el Fuero Juzgo en el año 654, un código legal único para visigodos e hispanoromanos que unificó legalmente el reino. A medida que avanzaba el siglo VII, la monarquía visigoda se debilitó debido a luchas internas. Finalmente, en el año 711, los musulmanes cruzaron el estrecho de Gibraltar y derrotaron al último rey visigodo, don Rodrigo, en la batalla de Guadalete, poniendo fin al reino visigodo en la península. La caída del Imperio Romano de Occidente generó un clima de inseguridad que afectó profundamente a la economía. El comercio, antes vital, desapareció casi por completo, al igual que la moneda, mientras las ciudades caían en decadencia. Las calzadas romanas que conectaban el imperio quedaron en desuso. Como resultado, la economía se ruralizó. La población abandonó las ciudades para refugiarse en el campo, buscando la protección de los grandes propietarios de tierras. La agricultura y la ganadería se convirtieron en las actividades económicas principales, controladas por los nobles y terratenientes. Los pequeños campesinos, a cambio de protección, cayeron en una situación de servidumbre, consolidando una estructura económica basada en la autosuficiencia rural. En cuanto a la religión, los visigodos practicaban inicialmente el arrianismo, mientras que la mayoría de la población hispanorromana era católica. Para consolidar su poder, la monarquía visigoda buscó la cooperación de la Iglesia católica, lo que se formalizó con la conversión de Recaredo I al cristianismo en el año 589. Esto dio lugar a una alianza sólida entre el reino y la Iglesia, que se convirtió en una fuerza política influyente. Los concilios eclesiásticos adquirieron un rol político, convirtiéndose en asambleas que trataban asuntos de gobierno, lo que incrementó el poder de la Iglesia en la toma de decisiones del reino. Por otro lado, la nobleza también jugó un papel crucial. Compuesta por visigodos e hispanoromanos, esta clase poseía grandes extensiones de tierras que les otorgaba un poder considerable. La monarquía les cedía tierras, mientras que los campesinos, buscando protección, se las entregaban a cambio de seguridad.
Este poder creciente de la nobleza y la Iglesia fue uno de los factores que debilitó la monarquía visigoda, facilitando su caída a manos de los musulmanes. Aunque la presencia del Imperio bizantino en la península fue limitada, su influencia tuvo cierto impacto. Aprovechando la debilidad visigoda en el sur, el emperador Justiniano emprendió la reconquista de antiguas provincias romanas, ocupando partes del sur y sureste de Hispania entre el 552 y 624. Este territorio, conocido como la provincia de Hispania, incluía ciudades importantes como Cartagena, Málaga y Medina Sidonia, y estaba gobernado por un gobernador militar. Sin embargo, la influencia bizantina en la península fue efímera, y los visigodos, bajo el mando de Leovigildo, lograron recuperar estas regiones, poniendo fin a la ocupación bizantina.